Mis hermanos, les saludo a todos. Espero que el Señor les continúe bendiciendo. Ahorita volvemos a orar mientras leemos luego el texto introductorio. Tengo un asunto que comentarles y es que pues tenemos bastante contenido. Como pueden darse cuenta, vamos a ver 4 géneros y los 2 últimos quizás necesiten, bueno, de hecho todos, no solamente los 2 últimos, todos necesitan de que podamos afirmar algunas cosas, considerar algunas cosas, ver algunos detalles en eso, así que creo que es un asunto de que vayamos sobre la marcha y de pronto ir avanzando de manera un poco más firme y sostenida. Entonces, de tal manera que les comento eso por si acaso de pronto ven que voy a un ritmo un poquito más acelerado de lo normal, y es por esa razón de que tenemos varias consideraciones. Como pueden ver en el texto y como lo he dicho, cómo estudiar la Biblia, nuestra serie de escuela dominical. Y el día de hoy vamos a ver estos 4 géneros que son evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. ¿Sí? Literatura apocalíptica, por eso está puesta de esa manera. Mis hermanos, nosotros, acá, listo. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Las escrituras nos hablan acerca de nuestro Señor, y todos estos textos o todos estos tipos de género también nos hablan del Evangelio, Apocalipsis, los libros proféticos, las cartas, todos los tipos, todas las cartas que encontramos de los diferentes autores. Así que eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Y me gusta siempre también incluso orar cuando vamos a tener estos tiempos, así que permítame hacer una breve oración a nuestro Dios, rogando por su dirección también. Amado Dios y Padre, te quiero dar gracias, Señor, por este día que nos permite reunirnos, Señor. Ruego que nos ayudes en esta mañana, Señor, que podamos, Dios, ver la necesidad que tenemos de poder ir a tu palabra, Señor, y estudiarla bien, Señor. Estudiarla teniendo en cuenta, Señor, lo que tú nos dices en ella, y también tener en cuenta, Señor, de qué libro, Señor, tú nos estás hablando, cuál es el mensaje principal, entender cuál es la idea, Señor, del autor al tú usarlo, Señor, para transmitir tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ver estas cosas, estas consideraciones, para poder, Señor, estudiar con, con franqueza, con honestidad, para estudiar, Señor, con fidelidad a ti, tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser honestos, Señor, a tomar lo que el texto realmente dice, Señor, a que no dejemos de ser íntegros, Señor, que en todo queremos serlo, pero cuando sea de leer tu palabra, querramos, Señor, simplemente usarla o decir lo que nos parece que ella dice. Señor, ayúdanos a ser fieles y a ser íntegros también en la interpretación, en la aplicación, Señor, en la observación de tu palabra. Te lo pedimos, oh Rey, ayúdanos, y en esta mañana te pedimos que en estos géneros que vamos a estudiar pueda ser ese el deseo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, el objetivo de esta enseñanza es presentarle los fundamentos, solamente los fundamentos. Probablemente alguno se va a quedar de pronto con una idea de que hubiese avanzado más en algunos libros en particular, pero recuerden que solamente estamos estudiándolo a manera general como género, de tal forma que no estamos estudiando libro a libro de la Biblia. En algún momento, como ya se ha dicho en anteriores clases, nosotros estaremos estudiando la Biblia libro por libro. Ahí es donde será visto a mayor profundidad los detalles de esos libros. Pero ahora vamos a ver los géneros donde están compuestos donde pertenecen diversos libros. Así que el objetivo de nuestra enseñanza de hoy es presentar estos fundamentos. ¿Cuáles son los 4 géneros que vamos a ver hoy? Bueno, los que nos restan, los evangelios y hechos. Si bien, mis hermanos, evangelios y hechos pueden verse como géneros diferentes, y vamos a ver las diferencias que tienen entre ellos, la realidad es que nos está hablando de Cristo, y luego posteriormente en Hechos, cómo continúa ahora aquellos seguidores de Cristo, esos discípulos de Cristo. Vamos a hablar también de las epístolas,
Vamos a hablar de los escritos proféticos y de la literatura apocalíptica. Así que tenemos muchos que cubrir, mis hermanos. No es demasiado en cuanto a la amplitud, eso es cierto. Podemos hacer preguntas, intervenir. Sin embargo, vamos a ir avanzando a un paso constante para poder nosotros tomar o tener todo el grueso de lo que vamos a estudiar hoy. Así que, no siendo más, vamos a entrar a esta primera parte, que es los evangelios y los hechos. Los evangelios y los hechos. Mis hermanos, esta es la diferencia que podemos encontrar en esto. Son ligeramente diferentes. Por un lado, los evangelios, y ahí como ustedes ven como título, dice la palabra bios. Bios. Los evangelios reflejan un género del mundo antiguo llamado bios, una biografía antigua. Algunos dicen, los evangelios son la biografía de Jesús. El problema es que, aunque pudiera tener cierta realidad, el asunto es que la gente entiende cuando dice biografía, lo toma nuestro tiempo moderno. ¿Qué entendemos hoy por biografía? Eso es lo que son los evangelios. No, hay que entender que entendían en ese tiempo como biografía, eso era lo que ellos hicieron, cómo lo podemos entender en nuestros días. ¿Por qué? Porque a diferencia de las biografías modernas que trazan el desarrollo físico, psicológico y personal, las biografías antiguas se centran en eventos claves en la vida de una persona y su enseñanza. ¿Sí? En eso se diferencia. La biografía moderna es dónde nació fulano, cómo fue que fue creciendo, como tal futbolista, en la biografía, tanta biografía que hay de futbolistas, cómo fue que ese hombre salió adelante y demás, y se basa en simplemente eso, cómo llegó de un lugar a otro. Las biografías antiguas se basan en simplemente los eventos claves en la vida de tal personaje que nos enseñan algo que él vino a hacer y también al mismo tiempo que nos muestran su enseñanza. Eso es lo que encontramos de cierta manera en los evangelios, es ese tipo de género llamado bios. Por su parte, el libro de los Hechos pertenece a un género o a esa pequeña diferenciación que se conoce como legitimación. Legitimación. Hechos es un ejemplo de un género de legitimación, un documento destinado a defender y brindar legitimidad a la iglesia primitiva y su desarrollo. Es decir, que es un libro que tiene cierto sentido de apologética, es decir, defensa de la fe, pero también mostrarnos cómo la iglesia se fue desarrollando. Así que ese es el sentido que embarga cierta diferencia entre unos escritos y otros. Ahora, la cronología en estos libros. Aunque los evangelios son relatos históricos, mis hermanos, no siempre están ordenados cronológicamente. Es algo muy importante. Si nosotros queremos y nos preguntamos y vamos a imaginar que los sucesos están escritos de manera ordenada, vamos a tener cierto problema en algunos evangelios porque no todos tienen esa consideración de que todos los sucesos deben ser en el orden como Jesús los vivió, sino que realmente lo que están es tratando de enseñar algo acerca de Jesús y por eso lo colocan en determinado orden los sucesos. Por ejemplo, Marcos cuenta 5 controversias seguidas que se extienden entre los capítulos 8 y 12 en Mateo. Es decir, mientras en Marcos están al principio, en Mateo los encontramos en los capítulos mucho más adelante. Eso no debe ser a que son historias malas o que están historias mal contadas o que no tuvieron en cuenta ciertas consideraciones cronológicas precisas, sino que fueron escritos como parte de las biografías de ese tiempo, buscando intensamente dar ellos un punto, que es lo que quiero enseñar acerca de Jesús. Entonces Marcos tuvo en cuenta lo que quería hablar acerca de Jesús y por eso mencionó, mira, Jesús una vez hizo esto. Esto nos muestra tal de Jesús. Entonces, eso es lo que hacemos. No podemos nosotros tomar nuestro tiempo e introducirlo en el tiempo de ellos. Debemos entender lo que ellos quisieron decir, cómo fue ese tiempo para poder aplicarlo a nuestras vidas. Los evangelios, mis hermanos, también tienen una armonía. Aunque cada uno de los evangelios ofrece diferentes puntos de vista, todos señalan lo mismo, que Jesús es el Mesías prometido que murió por nuestros pecados. Todos apuntan a eso. Los evangelios suelen estar divididos en 2 grupos y mi pregunta sería, ¿alguno sabe cuáles son esos 2 grupos? Uno solo que levante la mano o que abra el micrófono y diga cuáles son los 2 grupos en que está dividida los evangelios. Sé que hay uno que se llama sinópticos. Exacto. Son un grupo que se llama los sinópticos, que son 3, Mateo, Marcos y Lucas, y el otro es Juan. ¿Sí? El otro Juan no le pusieron, Juan es no sinóptico. Juan, el evangelio de Juan y los 3 sinópticos. Así está dividido, mis hermanos. Los sinópticos se conoce así porque se superponen en muchas partes. Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 cuentan la historia de Jesús
desde su inicio en la tierra, revelando gradualmente la evidencia de que Jesús es el Mesías. Es decir, ellos muestran a Jesús iniciando su ministerio. Juan, mis hermanos, por otro lado, se separa de ellos. ¿En qué sentido? En que él no muestra a Jesús desde la tierra, sino desde el cielo. Si por un lado unos muestran a Jesús en la tierra y cómo fue su ministerio, Juan lo que muestra es diciéndonos: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, él no empieza a mostrar la historia desde él siendo ya Dios. Acá nos muestra, los otros tres tienen una cuestión en común, que es mostrar esa manera de que Jesús vino al mundo y cómo él es el cumplimiento o cómo él es la promesa que había sido dada con anterioridad. Juan presenta de forma directa y explícita el verbo preencarnado convirtiéndose en carne. Juan difiere de los sinópticos porque aborda la pregunta de quién es él desde un punto de vista diferente. El libro de los Hechos, mis hermanos, literalmente recoge donde los evangelios terminan y registra la manera en que este variado grupo de discípulos se convierten en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. Esa es la armonía que encontramos en la historia. Aunque cada uno lo narra de manera diferente, tienen esta armonía, pero también tienen ciertas diferencias. Ahora, las diferencias que vamos a mencionar no son diferencias entre que uno dice que Jesús es Dios y el otro dice que Jesús no es Dios. No, no son ese tipo de diferencias, sino que cada uno tiene una historia que contar. Cada uno está narrando una bios y desde el punto de vista de su bios, él quiere enseñar algo de Jesús. Jesús es el mismo, pero en algunos aspectos cada uno quiere enseñar algo de él para que su audiencia pueda entender qué se le demanda al creer en este Jesús del que se le está contando en esa bios. Así que básicamente, y vuelvo y repito, no voy a ser incisivo en determinar todos los aspectos de Mateo. Me van a quedar muchas cosas que decir de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, e incluso de hecho solamente vamos a ver ciertas pequeñas diferencias. ¿Estamos? Mateo, en cuanto a su estructura, Mateo consta de 6 discursos, los cuales son largas sesiones de la enseñanza de Jesús. Capítulo del 5 al 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18, capítulo 24 25, que es un discurso escatológico seguido de una sesión de una sección de parábolas. La preocupación central de Mateo es explicar cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas dadas a Israel y el rechazo de Israel a Jesús como Mesías. El punto de Mateo es hablarle a judíos principalmente, por eso él allí lo que hace es hablar mucho acerca de la ley, cómo la ley en Cristo es cumplida, cómo Cristo no vino a abrogarla, sino a cumplirla, que es lo que vemos en el Sermón del Monte, y cómo él tiene esta audiencia en mente, y eso lo podemos ver en el desarrollo del texto. Repito, algún día estudiaremos libro por libro y veremos esto en mayor detalle. Sin embargo, si alguno tiene o está leyendo alguno de los libros y quisiera pues tener un poco más del contexto y demás para entenderlo, mis hermanos, podemos con la ayuda del Señor buscar las herramientas y buscar ese contexto y ayudarte en eso para que puedas leerlo y estudiarlo con mayor precisión. Ahora, en el caso de Marcos, mis hermanos, el libro solo relata 2 de los discursos de Jesús, a diferencia del otro. Sin embargo, Marcos contiene 20 historias milagrosas separadas. Su punto de vista es mostrar que Jesús es Dios o que Jesús es el Señor a esta audiencia, donde él tiene en mente una audiencia ya no solamente judía, sino una audiencia más del tipo gentil o del tipo incluso romano. Y por eso él se enfrasca o se enfoca mucho en explicar ciertas palabras que Jesús utilizó en el idioma que ellos puedan entender, porque evidentemente Jesús mucho las dijo en idioma arameo o incluso algunas palabras que del hebreo no todos estos gentiles pudieran entender. Así que él se encarga de explicarla, incluso de explicar ciertas ceremonias. Marcos recalca la autoridad de Jesús, autoridad sobre el pecado, sobre la gente, sobre la naturaleza y sobre la tradición judía. Esa es su preocupación, recalcar que Jesús es rey, Jesús es el Señor, no es el César, sino que es Jesús el rey. Por su parte, Lucas, mis hermanos, hace una compilación de muchas cosas. Combina discursos, parábolas, milagros, que siguen en gran medida un orden cronológico. Este hombre es el único gentil autor de un libro de la Biblia, único gentil en el Nuevo Testamento que escribe uno de los libros de la Biblia. De hecho, escribe 2, lo divide en 2. Él era autor también del libro de los Hechos. Parecería como si fuese una sola recopilación que luego es separada, o que él tuvo en mente el escrito de ambos libros. Pero este hombre es un historiador notable.
y él lo que enfatiza allí es la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, el gozo ante la llegada del Mesías, el rol de Cristo como profeta y los milagros que validan las declaraciones de Jesús, cómo Jesús es el profeta y cómo los actos que él hace validan lo que él ha dicho. Lucas explica en su preocupación central cómo Jesús forma una nueva comunidad que es rechazada por Israel y que cimienta la base para el libro de los Hechos. La historia del Evangelio penetrando el Imperio Romano a pesar de la fuerte oposición a través de la audacia de testigos usados. Ese es el propósito de este Evangelio. Esas son las diferencias que estamos viendo. La diferencia entonces con Juan es que Juan señala, tiene 7 señales del poder, la autoridad e identidad de Jesús, que la encontramos nosotros. Déjame acá colocar esto para... Okay. 7 señales del poder, la autoridad e identidad de Jesús dominan los primeros 2/3 de este evangelio. La respuesta a estas señales va del rechazo a la receptividad. Destacan especialmente, mis hermanos, la superioridad de Jesús a las instituciones judías. Con la mayoría de milagros que en Juan encontramos más bien que se les llama señales, ¿no? Que suceden normalmente durante la celebración de las fiestas judías. Esto subraya, mis hermanos, que Cristo es quien provee lo que las fiestas celebran. Cuando una fiesta pronunciaba tal cosa, Cristo se muestra como él, el cumplidor de lo que estaba diciéndose o lo que se estaba celebrando allí. Así que eso es lo que encontramos como a diferencia de Juan, mostrándonos que él es Dios, que él es el cumplimiento de lo que la deidad en sí misma decía acerca de la ley. Así que ya hemos visto algunas diferencias entre Juan y el resto de los evangelios, y lo que podemos decir una vez más es que Juan, mis hermanos, valientemente afirma la posición de Cristo, su poder y su autoridad. Por último, en este género, encontramos que es diferente a los demás el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene una estructura y preocupación general. El libro de los Hechos explica cómo el evangelio avanza a las naciones. Las figuras claves son Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Hay 2 tipos de discursos notables: discursos misioneros, llamado a creer en el evangelio, y los discursos de defensa, explicación de la fe cristiana. Eso es lo que vemos constantemente en muchos discursos, ya sea un llamado con denuedo para que la gente crea en el Señor, o por su parte un llamado a defender la fe cristiana. Eso es lo que creemos, y es una exhortación a algún pueblo del Señor, o es una defensa, como en el caso de Pablo en el Areópago, defendiendo allí la fe cristiana ante estos hombres pensadores. Entonces, en este caso encontramos que se ve mucho esto en los libros. El libro termina, mis hermanos, con una nota triunfal. El evangelio llegando a Roma a pesar de la injusticia y la persecución, y concluye el libro, haciéndonos ver que Hechos llega hasta Hechos 28, pero que hoy siguen viviéndose Hechos 29. Es decir, la iglesia sigue avanzando a pesar de la injusticia, a pesar de la persecución, la iglesia sigue avanzando. Las páginas de los hechos de la iglesia del Señor, del Espíritu Santo obrando en su iglesia, se sigue escribiendo, y nosotros somos parte de ello. Rodolfo, levantaste la mano, mi hermano. Sí, una pregunta breve. Sí, Entendiendo que los evangelios, la mayoría no están en orden cronológico, pero que Lucas es el que en teoría está más ordenado cronológicamente. Si estamos estudiando otros evangelios, podríamos usar Lucas para ubicar la historia en el tiempo. Es recomendable, digamos. Fíjate que es interesante que hoy por hoy tenemos Biblias que se conocen como Biblias cronológicas. No solamente nos ayudan a ordenar los sucesos en los evangelios, sino que nos ayudan a ordenar incluso los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros tenemos separado profecía en un lado, sin embargo, profetas están en cierta época que si nosotros lo viéramos en orden cronológico, entenderíamos también cuál es el contexto de ellos y qué es lo que está pasando en el momento de la historia. Así que eso puede ser un buen elemento cuando queremos estudiar incluso los detalles en cuanto al orden en la vida de Jesús. De hecho, cuando lo estudié en Interior y Sabiduría, vi una parte donde lo vimos de esa manera, y como estaba ordenado, que uno de los evangelios lo ordena, nos habla mucho acerca de los primeros años del ministerio de Jesús, otro como apunta en y estaban como ordenados. Así que si fuéramos a estudiar los evangelios, pudiera servirnos ese orden. Pero si estuviéramos estudiando cualquier otro evangelio, lo que quiero enfatizar es que tienen su contexto particular y su intención el autor de mostrar una parte acerca de quién es Jesús.
Sí, todos van a hablar del mismo tema. Jesús vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Nos apuntan a esa realidad. Pero cada uno lo que está manejando es buscándole la importancia de señalar algo acerca de él. Si bien es cierto que es muy útil, al final no es lo vital para poder entender el mensaje como tal del evangelio en particular que estamos estudiando. Sí, sí me doy a entender. Vale, mi hermano. Permítame acá mirar este video. Listo. Bueno, continúo. Ay, perdón, adelante. Continúo ahora hacia las epístolas. Normalmente las epístolas están siendo un escrito, y como ven ahí en la imagen, hacia las iglesias, algunas con un nombre propio, algunos a la iglesia del Señor, repartida a doquier lugar del mundo. Así que siempre tiene un público objetivo, que es la iglesia del Señor. Esa carta no está dirigida al mundo, no está dirigida a alguien X, está dirigida a alguien que tiene un nombre, aunque no lo conozca, si es aquellos que llevan el nombre de Cristo, aquellos que son el pueblo del Señor. ¿Qué es una epístola y cuáles son sus autores? Mis hermanos, ya estamos en otro género. Como les decía, la idea es tratar de avanzar constantemente, a un paso constante. La epístola, mis hermanos, es solo una palabra para carta. Nosotros vemos de que eso es lo que realmente la epístola. Algunos pueden verlo con cierta diferencia, pero realmente vemos que la epístola es otra manera de hablar o de decirle a lo que conocemos como carta. Para entender cómo estudiar estas cartas es importante, mis hermanos, ya que ellas constituyen 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que la gran mayoría del estilo literario, del género literario que encontramos en el Nuevo Testamento son epístolas. Por eso se hace tan importante el que nosotros conozcamos cómo poder entender y encontrar el sentido en estas cartas. Los autores de las epístolas son los siguientes: Pablo, quien escribió 13, es decir, escribió más de la mitad de las epístolas; Juan escribió 3, Pedro por su parte escribió 2, y Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, escribieron 1 cada uno. Aquí no recuerdo porque lo tomé el material y tengo que aceptar esto. No sé si con las 13 estoy contando el libro, la carta a los hebreos. Sí. Estoy contándolo. Ok, gracias, hermano. Entonces diría que escribió 12, porque no puedo asegurar de que Pablo escribió una 13ª carta, que será la carta a los hebreos. Entonces pido excusa por eso, porque ahora fue que caí en cuenta cuando lo estoy leyendo de nuevo. En su momento lo leí y lo estudié, pero no me percaté de eso. Entonces pudiéramos decir que el autor de una 13ª, de otra carta, sería el del autor de los hebreos, que no sabemos realmente si es cierta quién es su autor. Hago esa salvedad, esa aclaración, y pido excusa por no incluirla de manera correcta en el material. Gracias por afirmarme lo que me percibía, me di cuenta ahora. Continúo, mis hermanos. En cuanto a su estructura, una carta está estructurada de esta manera. Ahora, cada carta por separado, no vamos a estudiar una a una como hicimos con los evangelios, pero simplemente de manera general, las epístolas están estructuradas normalmente de la siguiente manera. Tienen una apertura, y dentro de esa apertura, es decir, como inicia la carta, tienen un remitente, es decir, a quién va dirigida, por ejemplo, el remitente, quién es el que está dirigiendo la carta, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí se está presentando, él es el remitente. Luego nos habla de un destinatario, a los hermanos en Éfeso, sí, o como en el caso de Santiago, que lo vimos, Santiago, y siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de Israel, ¿no? Que ese diría el destinatario. En el caso de él hay una salutación o saludo que él dice final después, saludos, pero algunas oraciones incluyen, algunas cartas incluyen en sus inicios una oración, como es en el caso de Efesios, que hay una oración o una declaración en forma de oración al principio. Nosotros encontramos que hay cartas que no lo tienen. Hay cartas que simplemente de allí lanzan o se van inmediatamente al cuerpo, o como cartas como la que estaba mencionando ahorita, la carta a los hebreos, que no tiene un remitente, no nos dice quién es, no nos dice quién es esa persona que está escribiendo. Ahora, el cuerpo nos referimos a lo que quiere decir el autor, a lo que él quiere comentar, a lo que él quiere contar, o a lo que él quiere hacerle o llamarle la atención a las personas o comentarles. Y por último tiene un cierre, que es el que conocemos normalmente como doxología. Normalmente esta es la estructura de las cartas, algunas lo tienen más pronunciado, hay unas que no lo tienen de tal manera.
Hay unas que van a ser muy fácil, mis hermanos, incluso poder seguirle el hilo, como en el caso de Pablo. Hay otros que son un poco más, con más saltos, como sucede con otros autores, ya lo veremos más adelante. Así que para estudiar las epístolas, ahora estudiando las epístolas, tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. La clave sobre las epístolas es que todas ellas fueron escritas después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Estas están escritas después de estos hechos. Así que ellas ven todos estos acontecimientos como cumplidos, cosa que no pueden hacer ninguno de los otros libros en la Biblia, excepto Apocalipsis. Así que esta carta ya tenemos que verla como el cumplimiento de que Jesús ya vino, el Mesías ha llegado, que vino a salvar a su pueblo. Todos estos escritos son después de esto, mientras que cuando vemos Antiguo Testamento nos apuntan a que hay uno que ha de venir y tenemos que tener en cuenta eso. Como resultado, mis hermanos, estas cartas han jugado un papel importante en la formación teológica cristiana a través de la historia de la iglesia. También son cruciales, mis hermanos, estas cartas para la comprensión del Antiguo Testamento, porque hay muchas alusiones acerca de cosas que han sucedido en el Antiguo Testamento y estas cartas nos ayudan mucho a poder entender y ver cómo Dios cumple sus promesas en el Antiguo Testamento en Cristo, cómo Él las cumple en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo las interpretamos, mis hermanos? En su mayoría, la interpretación es bastante sencilla, ya que están escritas del mismo lado de la vida terrenal de Jesús en la que vivimos. El único desafío que quizás enfrentemos es que todas fueron escritas en un contexto específico que no siempre conocemos. Nosotros no conocemos realmente qué estaba pasando en Corinto, no conocemos realmente qué estaba pasando en Éfeso, no conocemos la realidad. Cuando tomamos una carta sin ir a otras consideraciones, no conocemos el contexto. Probablemente al leer la carta entendamos algunos asuntos, nos da a entender la misma carta, pero hay ciertas cosas de manera particular que no conocemos. Es como si estuviéramos leyendo una conversación entera, pero solamente este era el teléfono. ¿Lo han visto ustedes? Cuando uno está hablando alguien está hablando por teléfono a voz alta y usted está escuchando, pero usted no está escuchando lo que está diciendo la otra persona, pero se imagina algunos detalles por lo que está diciendo esta persona aquí, pero realmente usted no sabe lo que ha dicho la otra persona. ¿Sí? Si la persona acá se molestó, ¿por qué se molestaría? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué fue lo que le dijo? Entonces, es lo que sucede muchas veces con la carta. Tenemos una parte de la conversación. Nos ayudan muchas veces historiadores a eso. Así que, ¿qué consideramos? ¿Qué consideración, como digo acá, tengamos en cuenta estas consideraciones? La primera es que una comprensión del contexto es útil al interpretar estas cartas. Es bueno saber el contexto. Al mismo tiempo, mis hermanos, estas cartas hablan con un poder increíble directamente a nuestro contexto sin mucha necesidad de interpretación, como dice allí el material. Es como si Dios las hubiera escrito sabiendo que las estaríamos leyendo hoy. Obviamente el Señor sabía. Nosotros leemos las cartas y sentimos como si nos estuviera hablando a la iglesia moderna o a la iglesia contemporánea, como si el Señor nos estuviera hablando hoy. Y es cierto, porque encierran realidades que nosotros vivimos hoy día. La tercera cosa, mis hermanos, a considerar es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en las Escrituras. Así que no hay descubrimiento que puedan hacer los historiadores que vaya a cambiar completamente nuestra comprensión de Romanos. Por ejemplo, por colocar un ejemplo con Romanos, la realidad es que Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos. Alguno al leer una carta dirá, pero es que no tengo el contexto, pero es que no tengo todos los detalles. Mis hermanos, lo que el Señor nos ha dado allí es para la comprensión nuestra. Si los historiadores hoy no tuvieran y no nos hubieran dado estas posibilidades de poder entender algunos detalles, nosotros sería suficiente con entender algunas cosas desde la misma carta. Pero hoy tenemos ciertos detalles que nos ayudan a entender ese contexto y que van a enriquecer nuestro estudio en particular de estas epístolas. Ahora, pasando de la epístola, como ya hemos pasado los evangelios, vamos a pasar a la literatura profética. Si alguno tiene una pregunta acerca de las epístolas o algún comentario que hacer, pudiera hacerlo ahora. Si no, pasamos entonces a la literatura profética y sé que estamos avanzando, mis hermanos, de manera muy acelerada. Y si alguno considera que estoy muy rápido, por favor hágamelo saber para bajarle un poco a esa intensidad. Me llevas cansado. Dale, hermano. Consideraré bajarle entonces. Mis hermanos, literatura profética. Puse ese micrófono allí porque algunos pensarían que yo debía colocar una bolita de cristal, tal vez. Sí, la profecía cuando se imagina. De hecho, cuando fui a buscar imágenes, escribí profecía a ver qué me salía. Y lo que más me salió fueron cartas del tarot,
unos astros pintados, una bola de cristal, una persona vestida como de estos magos, hechiceros, brujos. Y mis hermanos, la profecía realmente más que otra cosa es un anuncio. Es una persona siendo usada por el Señor como un micrófono para anunciar la verdad de él a su pueblo. La mayor parte de la profecía se destaca es, alguna incluye algunos sucesos hacia adelante, pero en la principal uso de la profecía es que el Señor utiliza un hombre para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Muy diferente a lo que vemos hoy como profetas. Consideraciones, mis hermanos, en cuanto a la literatura profética. Cuando la gente piensa en profecía, tiende a pensar en predecir el futuro. Pero en realidad ese no es el grueso, mis hermanos, de la profecía en la Biblia. En cambio, la profecía en el sentido sin predicción comienza con una declaración directa al pueblo de Dios llamando a Israel por sus pecados. Eso también es profecía y eso también es una parte del grueso de la profecía. Alguna incluye, sí es cierto, una predicción, pero no es el grueso de las profecías. Las profecías sirven para hacer brillar una luz en la desobediencia de Israel y resaltar cómo sus pecados están en contra de la ley de Dios. En algunos casos cuentan cómo sus pecados fueron predichos por profecías anteriores. Los profetas son una especie de fiscales del pacto de Dios. Ellos están allí para decir, mira, estamos actuando nosotros no como se debería esperar, como se esperaría. Y ellos están allí colocados en ese lugar, en como esa atalaya, como aquel que señala el pecado del pueblo. Por eso le podemos decir que es un profeta, es aquel que fue ante el rey David y le hizo ver su pecado. Ese hombre, ese profeta fue allí y le hizo ver su pecado y él no le dijo, mira lo que te va a pasar en el futuro. No solamente habló eso, le habló acerca de su pecado. Los profetas, mis hermanos, sí comienzan a predecir el futuro, pronosticando y prometiendo una de dos cosas. Siempre están estos dos asuntos en ellos, ya sea salvación o ya sea juicio. Pero incluso las promesas de juicio suelen ser llamamientos implícitos al arrepentimiento. Recuerden Jonás, en un juicio hacia Nínive, y él fue y lo proclamó, pero detrás de ese llamamiento a juicio, de esa proclama a juicio, si el pueblo se arrepentía, el Señor le perdonaba, alejaría la ira, y fue lo que sucedió en el caso de Jonás. Él les habló acerca de que venía sobre ellos un juicio por el arrepentirse. El Señor no les mandó ese juicio. Así que nosotros vemos que los profetas incluso hablan acerca del juicio del Señor, de la salvación del Señor, pero siempre buscando que el pueblo se arrepienta de su pecado. Otra consideración, mis hermanos, es que la profecía es un género difícil de leer, dado su gran número de figuras literarias. Utiliza muchos recursos literarios. Por ejemplo, utiliza alegorías, ahí hay un ejemplo. Utiliza proverbios, utiliza lamentaciones, utiliza oraciones, utiliza narrativas. E incluso su estilo de escritura, mis hermanos, también es variado. Hay lamentos, hay sorprendentes declaraciones como la de Ezequiel, hay protestas como en el caso de Habacuc, que realmente él se pone y le reclama al Señor. Y alguno vería eso como que así tenemos que orar al Señor para que nos dé las cosas. No, mis hermanos, cuando leamos Habacuc nos daremos cuenta de quién es el que impera en ese libro profético, y es nuestro Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya fruto, aunque falten todas las cosas, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. También encontramos sarcasmo e ironía, como en el caso de Amós 3:12. Así que, mis hermanos, hay que considerar que la profecía no es solamente un libro que podemos tomar como si se tratara de leer cualquier otro libro que tiene una connotación inmediata, como por ejemplo las cartas. Tenemos que entender que es otro género para poder considerar cómo entenderlo. Mis hermanos, también el libro incluye algunas predicciones que nosotros pudiéramos ver que tienen múltiples cumplimientos. Por ejemplo, la profecía de la Virgen que da a luz en el capítulo 7 de Isaías. Cuando leemos que se está anunciando de una Virgen que va a dar a luz, nosotros inmediatamente decimos, claro, está hablando acerca de la Virgen María que daría a luz a Jesucristo, ella siendo virgen, ¿no? Pero también encontramos que inmediatamente a eso Isaías va a comentar más adelante que su esposa, quien era una virgen, va a dar a luz también. Así que nosotros vemos que el cumplimiento puede ser inmediato, pero también está anunciando un cumplimiento mucho más adelante. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta en la profecía. Así que, mis hermanos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta como se trataba la profecía. Por eso teníamos la imagen de ese hombre como viendo la montaña. Las profecías son como una cordillera. Lo que parece como un monte, en realidad tendrá varias montañas detrás.
A veces queremos ver solamente, creer que la profecía nos está hablando de un montecito aquí, realmente como una cordillera. Hay muchas montañas, hay muchas cosas de las que se nos está hablando. Hay que considerar bastantes cosas. No es un género tan sencillo, tan simple de nosotros leerlo. Seríamos nosotros unos irresponsables si no tenemos en cuenta ciertas consideraciones. Esto no lo estoy diciendo ahora para que usted no se anime a leer libros proféticos, sino que por el contrario, cuando lo vayas a hacer, sepas que tienes que estudiarlo con ciertas consideraciones, ¿sí? Así que aquí quisiera dar algunas de estas consideraciones, cómo interpretar a los profetas. Entonces, es como si estuvieras viendo la montaña y cómo tú te vas a preparar para escalarla, para ir a esas montañas, para poder observarlas con detenimiento. Tienes que ponerte tus herramientas. Así que tengamos aquí en cuenta estos 8 consejos para interpretar, las profecías del Antiguo Testamento. Primero, discierne el contexto inmediato, es decir, la estructura y la corriente del libro, es decir, también qué está ocurriendo en ese momento histórico. Hay profetas que están escribiendo para un tiempo antes de ser exiliado el pueblo de Israel. Algunos otros profetas están en el tiempo donde Israel está exiliada, donde ya se encuentra Israel sometida y ha sido llevada cautiva, y otros son profetas post-exilio. Así que cada una de estas cosas tiene que ser tenida en cuenta porque nos van a mostrar una realidad acerca de lo que el Señor estaba hablando y cómo cumpliría esas profecías. Ahora, también como un segundo consejo es que discierne la clase de oráculo empleado, es decir, si es un oráculo de juicio, si es un oráculo de salvación, si es un oráculo de otro tipo. Allí probablemente algunas Biblias nos ayuden a verlo de qué se está tratando. Oráculo es esa proclama profética que está haciendo el profeta en este caso. X profeta está diciendo tal declaración profética. ¿De qué se trata? ¿Es de juicio? ¿Es acerca de salvación? ¿Es de ambas? ¿Encierra ambas? ¿O de qué tipo es lo que el Señor está queriendo decir allí? Estudia el balance, mi hermano, también. Balance entre lo histórico, lo que es una declaración, y lo predictivo. Claramente predictivo se refiere a predicción, es decir, ¿qué está declarando el profeta que ya ocurrió o qué está declarando el profeta que es acerca de la realidad que está viviendo su pueblo? Es decir, algo que tiene que ver con una declaración acerca de su contexto, pero que también tiene que ver allí en cuanto a lo que va a él anunciar como algo que va a estar por suceder, lo que está anunciando él que va a estar por suceder. Otro cuarto consejo es que determina qué clase de lenguaje está siendo usado. Si es poético, si es un lenguaje de discusión, si es un lenguaje narrativo. De hecho, hay parábolas también en algunas de las profecías, en algunos de los libros proféticos. Las figuras literarias suelen ser cruciales para determinar el significado y la intención del autor. Estos son 4 consejos, pero veamos los 4 siguientes también. Ubica estos textos en su lugar general en la historia redentora. Ubícalos en el lugar de la historia redentora. Al hacer esto, ten cuidado de no hacer asociaciones equivocadas entre Israel y tu nación o la iglesia. Es decir, aquí el Señor está hablando de Israel, por tanto Israel somos nuestra nación. O Israel viene siendo mi iglesia. Aquí está esta declaración profética que está diciendo esto. Así que hermanos, párense y pónganse firmes porque aquí dice el profeta tal cosa. Tenemos que tener en cuenta que realmente todo lo que está siendo anunciado acerca de que el pueblo iba a ser sometido bajo un yugo, de cierta manera todo eso nos estaba hablando y nos está apuntando a que va a venir aquel que va a libertar a su pueblo una vez y para siempre. Tenemos que considerar siempre que por encima de todo es nuestro Señor, quien se nos fue anunciado, quien vino, quien se encarnó, quien murió, quien resucitó y que es el cumplimiento de todas estas profecías. Por sexto consejo, mis hermanos, trata de no imponer tu sistema teológico en el texto. Trata de no imponer tu sistema teológico en el texto. Nosotros podemos ver en los textos un sistema de pensamiento o un sistema teológico, lo podemos ver, pero no podemos simplemente ir con el mío, como si me pusieran los lentes míos e ir inmediatamente a leer el texto para entonces poder decir, aquí habla de lo mío, esto es lo que yo digo, mira, fíjate que aquí lo dice, fíjate que aquí lo dice, no, vamos a leer lo que nos está hablando el autor, cuál es la profecía que está diciendo, qué quiere él contarnos, qué él nos está anunciando, qué él anunció a su pueblo, a su gente de manera particular que iba a suceder, y no que nuestro sistema teológico sea el que nos dé la línea de estudio en cuanto al pasaje que estemos leyendo, al libro que estemos leyendo. Séptimo consejo, está alerta a ciertos temas recurrentes y amplios.
especialmente aquellos que se refieren a las relaciones entre los testamentos, o aquellos que nos hablan de escatología, o aquellos que hablan fuertemente del templo, o aquellos que nos hablan del matrimonio y el adulterio espiritual, como en el caso de Oseas, o aquellos que nos hablan de un nuevo nacimiento. Tengamos en cuenta estas cosas, de qué nos está hablando mucho, para entender esas porciones amplias, de que está tratando de contar una misma idea a veces por medio de diversas figuras proféticas y figuras de estas que utilizan los profetas, que son un lenguaje muy figurado. Y como un octavo consejo, mis hermanos, considera el Nuevo Testamento. La manera en la que los autores del Nuevo Testamento utilizan tu pasaje, o al menos tu libro, como por ejemplo en Isaías, Jesús mismo narra acerca de que él es aquel siervo que estaba mencionándose allí en Isaías, cómo luego lo utilizan los evangelistas para hacer para señalar de que Jesús es ese siervo, y cómo también encontramos en la primera carta de Pedro, por ejemplo, que se nos habla también de lo mismo, para que se cumpliera el texto dado por Jesucristo, de que Él se llevó todas nuestras enfermedades y dolor, y cómo Pedro lo interpreta. También es clave para nosotros interpretar o entender a los profetas, es teniendo en cuenta lo que el Nuevo Testamento nos dice. Hermano, vamos a entrar a la literatura apocalíptica, pero antes quisiera preguntarles si hay alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora, o alguna consideración, o alguna algo que quieran decir. Ok, entonces, no siendo más, permítanme continuar. Entonces, vamos a la literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica, vamos a ver como si se tratase, alguno no crea que eso es un arma, la que puse allí, y que esa arma es para disparar unos cañones contra el gran dragón que aparece en Apocalipsis, o algo por el estilo. Realmente no se trata de eso. Realmente es un telescopio que nos ayuda a mirar mucho más allá de lo que nosotros tenemos aquí cerca. Así que de cierta manera, en Apocalipsis encontramos que nos hace ver una realidad mucho más allá de la que tenemos aquí ante nuestros propios ojos. Así que esa es la idea de la imagen. Consideraciones en cuanto a este libro, mis hermanos. Un libro muy temido por muchos, y por algunos realmente ha trastornado. Y lamentablemente tengo que usar esa palabra, porque no es el trastorno que hace el evangelio de que nos cambie y nos transforma, sino que es un trastorno enfermizo, un trastorno que hace que la persona, incluso las noticias del día a día, las vea con otros ojos. Aquí se está cumpliendo, mira esto, y hay como una agonía constante, no esperanzadora, para tener en cuenta, mi Señor viene como me lo anuncia Apocalipsis, sino que realmente hay un trastorno donde la persona empieza como a buscar en todas las historias que aparecen a lo largo del mundo, para ver cómo esas historias casan en su sistema de pensamiento en cuanto a Apocalipsis. Yo creo, mis hermanos, que el Señor nos ha llamado a una esperanza como la que vemos en Apocalipsis, que no nos lleva a enfermarnos, sino que al contrario nos lleva a aguardar la manifestación de su reino sempiterno. Y eso, mis hermanos, yo creo que es totalmente distinto a esa enfermedad lamentable que muchos tienen por tomar Apocalipsis como un periódico sensacionalista. Algunas partes, mis hermanos, del libro de Daniel son apocalípticas. El Apocalipsis de Juan es sin duda el mejor ejemplo de este género, porque en su mayoría pertenece a este género apocalíptico. Perdón. La comprensión de las reglas interpretativas de Apocalipsis también se aplicará a Daniel, ¿sí? En la parte que Daniel utiliza una enseñanza, o que pertenece a este género apocalíptico. Hay una parte de Daniel, la parte final, donde tiene este tipo de género. Apocalipsis, mis hermanos, es probablemente el tema de más comentarios, especulación e interpretación que cualquier otro libro de la Biblia. En este libro encontraremos que se nos habla de ángeles, de demonios, de dragones, de nuevo cielo, de nueva tierra, de un lago de fuego, y eso hace que las personas empiecen a especular de muchas maneras acerca de qué es lo que nos quiere decir el libro. De hecho, hubo un tiempo donde se escribieron libros sensacionalistas, donde cuando nos habla de esa gran bestia que aparece del mar y demás, la gente lo dibujaba, va a ser así. De hecho, las películas que encontramos siempre nos encierran esa realidad, siempre evocan de esta manera de que hay un ser que sale impresionantemente gigante del mar, y que quiere tomar
dominio o quiere causar devastación y destrucción. No sé, se imaginará un Godzilla o algo así. No lo sé. Pero el asunto es que simplemente tenemos que entender que es un libro que utiliza mucho lenguaje figurado y que esa es la característica precisamente del género apocalíptico. ¿Qué se supone, mis hermanos, que hagamos con estas cosas que leemos en el libro y nos suenan tan raras? Un ser con muchos ojos, un ser con tantas cosas diferentes en su rostro. ¿Qué hacemos con este tipo de cosas? Bueno, mis hermanos, algunos leen temerosamente el libro de Apocalipsis por este tipo de cosas, donde simplemente lo ven como el libro donde Dios desatará la ira sobre la humanidad. Otros no lo leen, simplemente lo evitan porque es muy confuso o no es lo suficientemente importante para ser estudiado a profundidad. Sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos considerar lo siguiente. Apocalipsis es la palabra de Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es la palabra de Dios. Apocalipsis forma parte o es palabra de Dios. Por tanto, también es útil para estas cosas. No debemos verla como un libro al cual podemos sacarle el cuerpo y algún día lo leeremos o algún día querré estudiarlo. No, es un libro también para ser considerado como importante y vital en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestro estudio o nuestra intención de conocer acerca de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, veamos esto de interpretar la literatura apocalíptica. ¿Cómo interpretamos esta literatura? Bueno, estos son los 4 consejos que tendremos en cuenta. Primero, entender el trasfondo o contexto. Segundo, entender el género, los presentes y lo no presente. Entender el propósito sería el tercer consejo y como un cuarto, entender la estructura. Veamos entonces nuestro primer consejo. Entender el contexto. Cuando Juan escribe Apocalipsis, el evangelio había sido predicado a lo largo de toda la provincia de Asia, así como en gran parte del Imperio Romano. Muchos habían creído y ahora eran cristianos. Es decir, que lo que está diciendo, en el contexto que se encuentra este libro, es el contexto donde ya ha sido predicado el evangelio, donde muchas personas han creído, donde ya hay iglesias en distintas ciudades a lo largo de estas provincias de Asia, a lo largo de este mundo conocido. Ya hay muchas iglesias plantadas, ya hay muchos cristianos fieles del Señor en gran parte del mundo conocido. Ahora todos recuerdan lo que Jesús prometió antes de ascender, que Él regresaría y establecería su reino. Así que la iglesia ahora mismo se encuentra no como el pueblo esperando un Mesías, que lo veíamos en los evangelios, no como las cartas que nos están hablando mucho acerca de cómo vivir la iglesia, aunque algunas nos hablan acerca de la esperanza en Cristo, sino que este libro evoca la realidad de que muchas de las iglesias han empezado a enfriarse, algunas iglesias han empezado a dudar del Señor, algunas han empezado a sucumbir ante ciertos deseos pecaminosos. La iglesia se está volcando hacia otras cosas y este libro viene para que la iglesia continúe mirando y anhelando que el Señor viene, que Él viene a establecer de una vez y para siempre su reino. Si bien su reino se ha acercado a nosotros, el evangelio, nosotros veremos la manifestación total y plena de su salvación. Él es el Dios de nuestra salvación. Él consumará ese plan de salvación. Pero muchas personas no estaban viendo que esto estaba sucediendo y algunos empezaron a conformarse con los criterios del mundo. Algunos empezaron incluso a cuestionarse acerca de quién era Dios. Allí vemos que la iglesia empieza como a hacerse preguntas. ¿Realmente se preocupa Dios por nosotros? ¿Porque el mal está triunfando sobre el bien? ¿Puede él hacer algo por nuestro sufrimiento? ¿Hará Él algo por nuestro sufrimiento? Todas estas preguntas las vemos por el contexto que estamos viendo en cuanto al inicio en estos tiempos donde se escribe este libro que inicia escribiéndose como una carta realmente. Este es el contexto en el cual Juan escribe el Apocalipsis. Así que es clave entender este contexto. ¿Qué está queriendo decir el autor a estas iglesias, a este pueblo de Dios que se encuentra viviendo en sufrimiento e incluso algunos están llegando a perder la esperanza en el Señor? Él se la recuerda por medio del uso de estas figuras y el uso de este género apocalíptico a estas personas. Ahora, entender el género también es clave. Hemos visto entender el contexto, el trasfondo. Otro consejo es entender el género, los presentes y los no presentes. Este libro abarca, mis hermanos, al menos 3 géneros. Abarca al menos 3 géneros. Por un lado, los 3 géneros son apocalíptico, tiene cierto sentido de profecía y otro cierto sentido, y otro clave que es epístola o carta.
En cuanto al apocalíptico, apocalipsis en griego quiere decir revelar. Apocalipsis, mis hermanos, no fue escrito para confundir, por eso en algunas versiones de la Biblia se conoce como revelación. Apocalipsis no fue escrito como un libro, no lo entendemos, no, al contrario, ese nombre, eso es lo que significa en griego, es eso, que se nos revele la realidad de nuestro Señor. Es un libro que sirve como una clara revelación del plan de Dios para traer juicio sobre el impío y para llevar a los fieles en Cristo a su reino eterno. De eso se trata nuestro libro, o este libro en particular. Daniel también hizo lo mismo en el Antiguo Testamento, que para los lectores modernos parecen extrañas visiones y lenguaje codificado. Fue para el pueblo judío cristiano del siglo I un grupo familiar de recursos literarios. ¿Qué quiere decir esto? Que para el pueblo, para el pueblo del primer siglo, para el pueblo donde fue escrito Daniel y para los demás subsiguientes, eso es claramente entendible que es un lenguaje figurado. Pero nosotros pudiéramos leerlo y nos dicen, no, esto nos parece raro, no lo entendemos. Es porque normalmente nosotros no tenemos un género como el apocalíptico que utiliza ciertas figuras para enseñar unas verdades. Y eso es lo que encontramos en este libro. Hay que tener en cuenta también que en su género abarca 3 géneros al menos. El apocalíptico es uno, pero también encontramos el profético. Además, la literatura apocalíptica funciona como profética al hablar de lo que ocurrirá en el futuro. Mientras que la profecía del Antiguo Testamento tienden a predecir usando un lenguaje literal y realístico, la literatura apocalíptica tiende a usar un lenguaje altamente simbólico para predecir acontecimientos futuros. De manera que debemos ser cuidadosos al leer este libro de acuerdo a su género y no interpretar el lenguaje simbólico de forma tan literal. Habrá una gran ramera y entonces empezamos a interpretarlo de alguna manera toda literal, pensando que realmente va a aparecer una mujer promiscua, una mujer que fornica todo el tiempo y podamos imaginarnos cosas desagradables incluso. Mis hermanos, este no es un libro de historia. Muchos lo leen como si fuera el periódico de mañana impreso por adelantado. Cuando hacemos eso, mis hermanos, corremos el riesgo de sacar conclusiones que Dios jamás pretendió. No es de eso lo que se trata este libro. Se trata de darnos esperanza acerca de cómo el Señor vendrá y con su juicio vendrá sobre aquellos impíos, pero a su pueblo el Señor en su juicio les llevará salvación. Y eso es lo que nosotros podemos ver, cómo el Señor rescata a su pueblo, cómo ellos son su pueblo y Él es su Dios. Pero también encontramos que en este libro encontramos el género de epístola. Apocalipsis, mis hermanos, también es una epístola escrita a congregaciones específicas. Apocalipsis 1 del 10 al 11 nos habla eso, escribe al ángel de las iglesias que están en estos lugares, en el Asia, ¿no? Y empieza a escribir en estas provincias de Asia una por una ciertas cartas. Así que también es a considerar de que tiene este sentido epistolar como género. También debemos entender el propósito de este libro. Esta carta de Juan, o este libro escrito por el apóstol Juan, estaba destinada a ser distribuida a 7 iglesias específicas, abordando los problemas particulares de esas iglesias. No es un tratamiento abstracto del fin de los tiempos, sino un libro práctico para iglesias locales enfrentando persecución e incluso enfrentando situaciones cada una de manera particular. Su mensaje es que deberíamos entender nuestras pruebas actuales, no a la luz de lo terrenal, sino a la luz de lo celestial. Mis hermanos, muchos leen Apocalipsis diciendo, bueno, aquí hay un mensaje a la carta y de aquí para adelante ya no tiene nada que ver con las cartas, ya no tiene nada que ver con las iglesias, sino que ahora es un mensaje que tiene que ver para que nosotros pensemos solamente en lo que va a ocurrir en el futuro. Pero no puede ser que un libro tenga ese sentido de que está hablándonos de que es un mensaje a las iglesias y de repente pare y ya, sino que continúa ahora, después de dar un mensaje específico, continúa ahora hablándole a todas las iglesias de manera general, no importa en sus sufrimientos, mira, hay esperanza para nosotros. Y lo hace de esa manera codificada para que pueda ser entendido por el pueblo de Dios, mas no entendido por aquellos que no son el pueblo del Señor. Entiende también el significado, mi hermano, como parte también de un cuarto y último consejo. Hay 2 aspectos de cómo Juan estructuró Apocalipsis que serán de mucha ayuda mientras lo lee. Por ejemplo, las 7 visiones. Él se encarga de hablar mucho acerca de visiones que observa y cómo siempre tienen que ver con este número en particular, con 7. Primero, al igual que los profetas Ezequiel y Zacarías del Antiguo Testamento, el libro contiene una serie de visiones. De hecho, hay 7 visiones diferentes mientras avanzamos del capítulo 1 al capítulo 22. 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompetas y así sucesivamente con cada una de las 7 visiones.
Juan examina toda la historia de la iglesia, pero cada vez desde una perspectiva distinta y con un énfasis diferente. Hay una naturaleza progresiva, pero no es fundamentalmente cronológica, sino más bien una progresión en la intensidad y la finalidad. Explico, no es que él está hablando tal vez de sucesos distintos, sino que él está hablando de un mismo punto, pero al abarcarlo desde un ángulo diferente, él va a ver algo en particular. ¿Se entiende los movimientos que estoy haciendo como si se tratara de un ángulo donde ahora yo vi de frente, pero ahora también voy a ver de lado, ahora te lo voy a enseñar de otro lado? Es como si se tratase de un diamante donde usted está viendo brillo de este lado, brillo de este otro corte que tiene el diamante, brillo desde esta parte de atrás, ¿sí? Como cuando vemos una fotografía en estas páginas de calzado que toman la foto de todos los ángulos, que usted puede girar así el calzado y verlo hasta por la suela, por abajo, por dentro. Bueno, imagínese como que eso es lo que está utilizando en estas visiones, mostrando una realidad de la iglesia del Señor junto a él siendo su pueblo desde ángulos muy particulares. Eso nos ayuda a entender este significado viendo las 7 visiones. De nuevo, mis hermanos, insisto en esto, es un error leer este libro como si fuera una historia moderna, escrita de antemano. Necesitamos verlo no como una cronología, sino como un recuento reiterado de la historia del mundo, siempre con el mismo desenlace. Dios triunfa y Dios reina. Y siempre se nos aparece una realidad acerca de nuestro Dios, ese jinete en el caballo blanco, se nos aparece como ese león que es un cordero al mismo tiempo, que es lo que veremos también a considerar en cuanto a esto de entender el significado. Y es lo que el autor utiliza mucho, mis hermanos, y es el asunto de ver y escuchar. La segunda cosa útil que vemos acá, y voy aquí buscando Apocalipsis 5, que voy a leerlo brevemente. Miren lo que nos dice. La segunda cosa útil para tomar en cuenta es cómo Juan usa nuestros sentidos de la vista y oído. Y recuerda que en la escritura se nos hace énfasis, mucho énfasis en el asunto de escuchar. Dios crea el mundo con palabras. Él gobierna a su pueblo a través de su palabra. Él envía la palabra hecha carne, Cristo Jesús, y vivimos por fe y no por vista. Así que aquí el autor coloca muchas veces el contraste entre lo que ve y lo que escucha. Lo que ve puede ser algo que sorprende, pero lo que escucha es lo que importa más. Así que tenemos que hacer ese énfasis en que nosotros vivimos por fe y no por vista. Miren el capítulo 5, los versículos 5 y 6, lo que nos dice. Miren cómo nos dice. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, que él le dice, mira que el león viene, pero cuando observa, él le dijeron y él ve que hay un león, pero cuando él escucha, lo que escucha es diferente ahora lo que ve. Hay un asunto, una realidad cambiante. Así que nosotros vemos que constantemente el libro nos utiliza esta figura. Algunos dirían, no, que estaba viejo, ya no sabía ni lo que veía ni lo que leía Juan. No, mis hermanos, la realidad es que cuando nosotros veamos estos dos opuestos, no nos confundamos pensando que Juan está escribiendo dos cosas distintas. Ellos son uno y son lo mismo. Cristo es este león, Cristo es este cordero, este león de la tribu de Judá que viene con justicia, pero también no olvidemos que él vino como un cordero y rescató a los suyos siendo en el sacrificio perpetuo. Muchas veces vemos problemas, por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis encontraremos que se nos habla de los 144,000 y a veces algunas personas consideran que esos 144,000 son un número perfecto. Y es curioso porque es un número que es múltiplo de 7 y ese es un número que utiliza el autor para explicar determinadas cosas en el libro, ¿no? Cuando lo tengamos la posibilidad de verlo, lo tendremos más en cuenta. Pero lo que quiero mencionar es que este asunto de ver una cosa y luego señalar otra, el autor lo utiliza mucho. Aquí menciona un número en particular, pero luego se nos dice que hay una multitud del Señor enorme. O sea, que no es realmente ese número como tal significa un número específico, sino que nos está hablando de una realidad enorme. Entonces tenemos que entender también que hay unas consideraciones en el libro que nos hablan más bien de un significado, más no de algo muy literal. Y eso es lo que quisiera que tuviéramos en cuenta. Mis hermanos, Apocalipsis nos da una visión que siempre es contemporánea. Dios reina, Dios salva y está hoy y por siempre con su pueblo. Esa es la realidad que nos encierra Apocalipsis y a eso nos señala. Tal vez algunos sucesos estén por suceder, valga la redundancia, tal vez algunas cosas ya han ocurrido, algunas ya las señalan cumplimiento, tal vez algunas cosas tienen cierto significado simbólico que quedamos
como que esto significa esto, como que aquí nos habla de un anticristo, como que aquí nos habla de tal cosa. Sin embargo, la realidad del libro nos da una visión que siempre es útil para nosotros como iglesia de estos tiempos, como esta iglesia contemporánea. ¿Cuál es esa realidad? Somos su pueblo y Dios reina, Dios salva y está con su pueblo. Esa es la realidad que encontramos en el libro. Así que, mis hermanos, yo quisiera darle gracias al Señor y luego para de paso a alguno de ustedes si hay alguna pregunta antes de continuar con nuestro servicio, con el resto del servicio. Y el primero darle gracias al Señor. Gracias por los evangelios que nos dicen las buenas nuevas de Jesús, el Mesías que fue predicho en los profetas, por las epístolas aclarando los misterios del evangelio y por las visiones del reino venidero en Apocalipsis y Daniel. Que el Señor bendiga nuestros estudios en su palabra. Amén.